también con las personas. El valle de los huesos secos. Exacto. Yo sé que las personas que tienen más años que yo irán a una persona más joven enseñarnos o venirles algo que tal vez ustedes tienen su creencia, sus costumbres, ¿no? Y es respetable. Así también me ha hablado a mi mamá. Y para ella era bastante difícil que alguien, el hijo, le enseñara. Para ella era bastante duro comprender eso. Pero como nosotros no estamos enseñando en cuestión de palabra humana algo, sino conforme a la palabra de Dios, entonces espero con el respeto de ustedes que se merecen puedan recibirla. Amén. Bueno, hay un subtítulo que dice El valle de los huesos. El valle de los huesos secos. Entonces vamos a leerlo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Y así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Hasta ahí. Amén. Hasta ahí Amén. pueden sentarse. A veces uno está orando o meditando en el Señor y se vienen pensamientos. Amén. Tal vez hay pensamientos que para los demás no son tan pensamientos en sí, sino que es algo como que yo lo sé, yo lo entiendo, es así. Pero Amén. cuando viene un pensamiento que te cambia y transforma eso que tú tienes, entonces no es cualquier pensamiento, sino que tú lo tomas ya de algo que verdaderamente esa palabra es la que cambia y transforma. Yo escribí algo en lo personal, ¿no? Dice, el Evangelio no es una teoría, el Evangelio es una práctica que se vivifica en el día a día, porque no tenemos un Dios solo escrito, tenemos un Dios que es real, que vive. Amén. Y se manifiesta en nuestro, vuelve y recalca, en nuestro diario vivir. Amén. No tengas a Dios solo en teoría, vívelo, vivéncialo en tu vida. Él no se queda plasmado en un papel, Él se manifiesta en aquellos corazones que le creen, porque Él vive, Amén. Él no está Amén. muerto. Y Aleluya. dice, hay una palabra, un texto muy claro que dice, y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación para todo aquel Amén, amén. que le cree. La Biblia no es un libro más de historias de fantasías o hechos o relatos históricos que ocurrieron en un tiempo atrás. La Biblia no es un libro solo de teoría, es un libro viviente que aquel que lo lee y lo practica le da vida y transforma. El único libro transformador de vida donde su contenido es eficaz es la palabra de Dios. A través de sus escrituras te encuentras con Dios y conocerás quién es Él, donde muchos lo conocieron, caminaron con Él y fueron testigos de su poder. Amén. No es un libro de cuentos o de fantasías. El Dios que está ahí es el mismo Dios de hoy y por todos los siglos, el único Dios viviente que a través de sus escrituras le podemos conocer. El Evangelio no es una teoría más, debemos de llevarla a la práctica. ¿Cómo sabemos que existe Dios? A través de su palabra. ¿Cómo sabemos que Él es real? Cuando creemos que Él existe. Cuando creemos que Él existe. Y aquí en la palabra de Dios, ¿sabes? Hay una situación y como podemos connotar, no hay vida. El escritor le comenta que solo hay un valle De huesos secos. de huesos.
y donde opera la muerte, donde hay el fin del hombre, ¿cuál es? La muerte. Y lo más grandioso y poderoso es que cuando el fin del hombre es la muerte, para Dios no es el fin. Amén. Porque Él venció la muerte. Amén, amén, aleluya. O sea que es algo grande. El hombre, anoche, el día de ayer en la hora del almuerzo, estamos reunidos compartiendo los alimentos, pero también a medida que terminaron de compartir sus alimentos, yo oía de mi esposo, de mi suegro y mi hija, ahí estaba escuchando las opiniones y respecto al país. Cada casa a veces lo opina, y yo solamente callaba y oía. Y a veces es momento de callar y escuchar, y no intervenir, porque son pensamientos de gente que está compartiendo, y si yo pongo, tal vez creará algo, Amén. un incómodo, y hay que respetar sus opiniones, así yo no las comparta. Y hablaba, y mi suegro decía, Petro va a componer el país. Con Petro sí se va a poder. Petro por aquí. Mi esposo decía, si lo dejan gobernar, él sí va a poder hacer ese cambio. Después dijo, el cambio ya viene ejerciendo. El primer presidente, fulano, sultano, Uribe hizo algo, no puede dejar uno en tierra. Tú que no, decía. Y este que viene, si le permiten, él sí va a hacer el cambio como dicen que Colombia necesita. O sea, tenemos políticos en casa. Sí. Amén. Y mi hija conmigo y los malos escuchaba. Y los miraba y los miraba. Yo entré en mí, meditaba y le decía, o sea, me quedaba como, y esa opinión no cabe. Porque si vemos la palabra de Dios que dice que Dios formó los cielos y la tierra, y Él existe más allá de la creación, Él es el principio de todo. Porque Él fue el que creó todo. Amén. Y a Él no hay quien lo mande, lo gobierne, lo dirige. Amén. Y no hay quien lo haya creado, porque Él es supremo y creador. Entonces, y al contemplar los cielos y su majestad, entonces en sí el hombre pone su confianza en algo creado. En sí el hombre pone su confianza en algo que es pasajero. Porque la palabra de Dios dice que el ser humano es como la flor del campo, que tú la ves y luego pasa la tarde y la ves y ella ya no está. Amén. O sea, con estos soles, hoy por la gracia de Dios cayó agüita, pero toda esta solana, ¿cuántas flores ya se habrán marchitado, caído sus pétalos, y el viento ya esa se la llevó? Y la flor que usted vio ya no la ve más. Amén, amén. Y así es la vida del ser humano. Amén. O sea, es pasajera. Le habla también que es como neblina. Amén. Una nieblina. La ves y después vea, ella va. Ahora la ves. Como Pasa. es pasajera. Pero lo único que en esta mañana me dijo usted, lo que vive y permanece para siempre es la palabra de Dios. Amén, amén, aleluya. La única que es viva y eficaz. Porque a través del año, a través de la palabra de Dios, a través de ella, el hombre vive. Vive. Y a través de esa palabra, esa palabra es transformadora, regeneradora, amén, restauradora, liberadora. Aleluya. Que tan solo usted meditar en esa palabra cambia tu pensamiento, amén, amén, cambia tu manera de ver la vida y cambia tu actitud frente a las cosas. Amén, amén. Cuando hay palabra de Dios. Amén. Por muy triste que esté el corazón del hombre y por muy abatido y sin esperanza, lee un párrafo de la palabra y le inyecta algo que produce vida. Amén. Y todos esos pensamientos, tristeza y dolor, generan en ella esperanza. Amén, amén. Y tú ya ves
lo que veías de la manera, antes de la palabra, la forma como tú veías las cosas cambia inmediatamente. Y aquí vemos, antes de proferir esa palabra, no había nada. Amén. Solo muerte, nada, absolutamente nada. Porque es que usted va al cementerio, el que ha tenido la oportunidad de ir, cuando ya lo sacan de la fosa, porque lo van a poner, ¿cómo se llama? El osario. El huesario. No soy partidaria de ir a cementerios, porque anteriormente, antes del evangelio, los visitaba. Entonces yo ahora no me llama la atención visitarlos. Antes sí me apasionaba visitar los cementerios. ¿Por qué ahora no? Porque ahora, no sé, ya mira cómo transforma ya todo. Tiene sabiduría. Sí, ya transforma. Es que mírela como yo iba. Como yo iba antes. Conoció la verdad. Antes, cuando iba a un cementerio, yo era leyendo todos las lápidas. Lo leía, y leía lo de los niños, y la leía, y iba, y eso me causaba un impacto, el leer todo, y que estaba en ese hueco aquel que le estaba diciendo esas palabras. Y lo veía y lo leía. No volví a frecuentar más porque me sacaron corriendo, porque ya en el cementerio en el cual yo iba, ya empezaron grupos hacia consumir a el peligro. Entonces claro, yo no podía tampoco. Ya la vetaron. Tampoco podía. Pero que he tenido oportunidad de ver, mira que cuando la persona la sacan de ahí, o sea, el ataúd, ya la parte de desecho, tú ves que realmente está seco. Aquellos, seco. Solo queda la ropa pegada. La ropa, polvo, el cabello y las uñas, lo que crece. Pero ahí no hay vida, no hay nada. Vea, y el que dice que lo que goce, lo que ve, que los mis bienes y todo eso me llevo, mentira. Porque ahí queda ni los zapatos, pues. claro. A mi familia le pusieron zapatos nuevos, pinta nueva y ahí se quedó. Se perdió la platilla. No, eso es la respetable. Eso es en el sentido que es respetable a la persona, a su familiar que tradición. Ok, pero aquí me enseña algo. O sea, no hay esperanza. Amén. Está todo perdido. Absolutamente no hay nada ahí que se pueda rescatar. Amén. Y lo más impresionante que nomás leyendo es como la palabra, dice, di la palabra. Pero antes de eso dice, vivirán. Le pregunta, vivirán. Y él, como cree a la palabra, a lo que Dios le está hablando, dice, tú lo sabes. Cuando conocemos que tenemos Dios y cuando conocemos de que no estamos huérfanos, que hay un creador, Amén, así es. cuando conocemos de que hay alguien que nos ama, que nos cuida, nos brinda su protección y que ha prometido con nosotros estar más allá de la muerte, tiene que haber en nosotros esa convicción, esa fe y eso que tiene que generar en nosotros para generar un cambio de vida. De que verdaderamente hay alguien que tiene el control y tiene el poder para sacarnos de cualquier condición que nos encontremos. Amén, amén. Si nosotros le permitimos actuar o orar. Amén, aleluya. Porque es necesario que el que se acerque a Dios, créale que le hay. Amén. Tienes que creer que existe. Amén. Y es galardonador a todo aquel que se le acerque y cree. Amén. Amén. Porque como le leía ahora, esto no es una teoría. La palabra de Dios no solamente son escritos de hombres inspirados por el Espíritu Santo, sino que esa inspiración y a través de esos escritos trasciende
como ese valle de huesos secos, vida. Amén. Amén. Porque la Amén. palabra de Dios Aleluya. dice que la palabra de Dios es espíritu Amén. y es vida. Y esta palabra me habla que en el momento que dio la orden y profirió esa palabra, entraron en esos huesos secos espíritu. Amén. Entró vida. Amén. Y ahí empezó ese cambio, donde empezó esa sequedad, a formarse tendones, a formarse ya esa piel. Y se formó un hombre viviente. Porque profirió la palabra a esos huesos. Entró la palabra. Y si nosotros dejamos entrar la palabra de Dios en nuestra vida y le creemos, ya no va a ser simplemente un libro puesto en una biblioteca o puesto en un atril o puesto en una casa, en un lugar, sino que esa palabra va a vivenciarse en mi vida, en mi corazón. Amén. Amén. Y ya no va a habitar solamente aquí, sino aquí. Aleluya. Y la llevo en toda parte donde yo vaya. Amén. Porque esa palabra que es vida de espíritu me va aquí, vea. Siempre va a estar aquí en mi mente. Y en el momento que tú la necesitas, ella te hace recordar Amén. las cosas. Y hubo vida ahí. Y créanme que en esta mañana, yo sé que ustedes han recibido palabra durante no sé cuánto tiempo Muchísimos años. y no sé cuántos años. Pero la palabra de Dios dice: no endurezcáis vuestros corazones, no los endurezca, sino que la reciban. Amén. Porque es que lo que Dios quiere es morar en nosotros, Amén. dentro de nosotros. Aleluya. Él quiere habitar en un corazón que le crea, en un corazón que le reciba, un corazón que le acepte. Amén. 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 Y verdaderamente esta palabra la viva. Así es. Aleluya. Porque es que, créame, que cuando yo escribía esto, algo tan sencillo, algo que para los demás tal vez no es tan notorio, o es algo ya que lo saben y lo conocen y ya lo viven, lo edifican, bueno, ya tienen en sí ese conocimiento. Amén. Pero cuando esa palabra me la hace recordar y decirme: hey, Adriana, esta palabra que está aquí no es simplemente leerla en las noches o leerla durante el día y guardarla y decirle: quedó ahí. No. Cuando la palabra se predica y cuando esta palabra, estos textos, dice: buscadme Amén. y viviréis. Buscadme y viviréis. Así es. ¿Y qué hemos de buscar? A Dios. ¿Qué tiene que producir nosotros esta palabra en nuestra vida? Arrepentimiento. ¿De qué me tengo que arrepentir? Amén. Me tengo que arrepentir. Es porque cuando alguien dice: yo no tengo nada de qué arrepentirme, es porque no hay una conciencia Amén. de lo que evaluarse en su vida, de lo que ha hecho, lo bueno y lo malo. ¿Y qué pesa más? Siempre hay algo que nos debemos de arrepentir, pero no les hablo del arrepentimiento de ese que uno dice: si yo tuviera 20 años atrás, si yo hubiera hecho cuando mi madre me lo dijo, si esto, entonces yo no estaría aquí. Ese arrepentimiento, esas palabras llenadas sirve. Y el meditar de lo que fue atrás y lo que pudo haber hecho y no hice, ya no vale la pena. Porque por más que tú quieras pensar en el pasado y eso se efectúe el ahora para cambiar el hoy, ya eres lo que eres. Por más que tú te des látigo diciendo:
diciendo, si he escuchado a mi mamá, si la esto, eso sirve para reconocer que la mamá tiene sabiduría y cuando le habla las cosas es por algo. Amén, amén. Y hay que Amén. obedecer a tiempo su palabra. Amén. Y no llevarla a reflexionar de último. Ya cuando han pasado las cosas y esa palabra queda como látigo, como si hubiera. Pero yo les hablo de un arrepentimiento que genera un cambio de vida. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores. ¿Y quién produce eso de que lo que somos? La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es la que nos confronta porque es un espejo y a través de ella nos miramos. Amén. Y a través de ella vemos quién soy yo, cómo está mi vida. ¿Será que podré? En la condición en la que estoy, ¿podré? ¿O me baso a la palabra que dice que si yo le creo, le recibo y lo acepto, Él va a pasar más como un Dios creador existente, sino como mi Dios, Amén. como mi Salvador, como mi Padre, sentido de pertenencia, y no como su Dios, su Padre, el Creador, no, sino como mío. Y como es mío, es aquí el que tengo la confianza y me dirijo y me escucha. Porque lo he recibido, lo he aceptado y creo a su palabra, Amén. 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 que es viva y es eficaz y Aleluya. más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta el espíritu y parte, dice, las coyunturas, los tuétanos, y cierne los pensamientos y las intenciones que hay en el corazón. O sea que esta palabra es tan poderosa que desmenuza todo argumento, todo pensamiento, toda ideología, todo lo que hay en nuestro ser, lo desmenuza. Y todo eso que hay en nosotros lo vuelve nada para que penetre lo que es la vida y crea en nosotros unas nuevas criaturas. Amén. Pero es necesario atender a su palabra, recibir a su palabra, obedecer a la palabra. Porque Dios no dijo simplemente por decirle, yo estoy con vosotros todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El enemigo vino nomás a hurtar, a matar y a destruir. Pero Dios abole todo eso para decir, pero yo he venido Amén. para que tengan vida y vida en abundancia. O sea, no se queden solamente en destrucción, en muerte, sino que miren más allá que Dios es el dador de vida. Amén. Cambia todo eso. Aquí hubo una situación con una connotación. Hay algo ahí donde no había nada. Pero mire lo que pasó cuando recibió. Salió vida. Y sopló, dice ahí, de los cuatro vientos, espíritu. Amén. Y esos huesos, eso ahí que no había, estaba formado, pero no había alma, no había movimiento, no había emociones, Dios lo puso. Y fue un gran ejército. Eso hace el Señor, Amén. transforma Amén. todo, Así es. nos limpia de todo peso de pecado. Aleluya. Nuestra alma se libera. Amén. Porque ella, como les hablé el otro día, solo Cristo, solo Dios es el que la sacia. Amén. De resto no hay nada que sacie. Amén. No, absolutamente nada. Llegó un punto donde lo que yo practicaba ya no me sabía bueno, ya no me satisfacía. Lo que me agradaba, ver los toques, ver a mis amigos, tocar allá con el concierto. La montonera.
Y ellos ahí, lo que al principio me encantaba, verlos ahí, bueno, y ahí el pororó. Ya llegaba el punto donde me sentaba y yo decía, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? Donde me ponía la cerveza, la marca que me gustaba y como era, ya no me sabía lo mismo. La dejaba ahí. Y lo que se hablaba en la mesa, yo me sentía como mosca en leche, extraña. ¿Y saben qué estaba pasando? Que yo estaba leyendo esta palabra. Amén, amén. Aleluya. Yo estaba leyendo esta palabra y ya esta palabra, en lo poco que había leído, me cautivó y me estaba transformando. Amén. Entonces esa palabra, aún en mi ignorancia, ya no sabía que yo ahí no pertenecía. Amén. Yo ya no pertenecía y me decía, ¿qué pasa conmigo? Que yo estoy aquí, ya no pertenezco y es lo que me agrada, lo que me gusta, pero no me siento bien. Ya no me sacia. Es porque yo le di de beber de la fuente de agua vida a mi alma. Le di a beber de esa palabra. Le di a beber de eso que sacia. Y ya mi alma la probó. Mi alma le gustó. Y lo que yo le estaba ofreciendo antes, eso manantial de cerveza, de trago, de no rumba de baile, pero otra clase. Marihuana. Otra clase de cosas. Le estaba ofreciendo en banquete. Ya mi alma ya no la saciaba eso. Ni la compañía de mis amigos. De mi tribu, de mi género, de mi gente, como dice. Ya eso ya no me satisfacía porque ya mi alma gustó del buen agua. Amén, amén. Gustó del buen alimento. Amén. Gustó de eso que sacia. Y al saciarse ella en lo que había leído, dijo, ya todo esto que me ofrece, ya no lo quiero. Por tanto, si ustedes allá y si ustedes ven que como que algo como que no pasa con sus vidas, es porque esa palabra, ya su alma se está saciando y lo que hay allá, ya no le metas más. Amén. Y ya no le des más de lo mismo, porque nos volvemos masoquistas, nos volvemos que sabemos que nos hace daño. Sabemos que eso no nos hace porque, ay, ¿yo qué hago aquí? Porque hasta regañadientes yo creo que se inyectan. Como que yo qué hago aquí. Vamos, vení. Espera, hagámosle. Y hay como a la mala, porque he visto muchos así. Como que van como donde gente, donde va toda la gente. Obligados. Como títeres. Sí. Y vamos aquí y el palo de sol. Y ponga la cámara porque no vean. Y hágale. Pero hay algo en usted que usted dice, no, como que hay algo dentro de usted que no le convence del todo. Amén. Pero ustedes no disciernen que es su alma que ya no quiere beber más de lo que usted le está ofreciendo allá afuera. Que esas insatisfacciones que tienen dentro de ustedes es algo que la alma suya le está pidiendo, algo que se llama Cristo. Que quiere algo más allá, que no está en sus capacidades de brindarle, de darle. Que eso que usted le da, ella ya no le sirve para usted ni para provecho de nada. Y que ustedes tienen que gustar de lo que verdaderamente sacia, verdaderamente lo que da vida. Porque si no más un pensamiento de cuando ustedes mismos, póngalo por tarea, busquen un texto, a ver ese versículo cuando yo lo leo. Y están esas promesas. Dice, yo soy más que vencedor. Y yo soy más que vencedor. No más medio versículo. Y dice, yo soy un vencedor. Yo soy un vencedor. Y usted se va, yo soy un vencedor. Porque la palabra lo dice que soy un vencedor.
Y nomás en medio versículo, sin aplicar el contexto, usted ya se siente en un vencedor. ¿Cómo será si usted verdaderamente llevar a la vida, a la práctica, verdad, en obediencia, todo esto? Amén. ¿Qué generaría en ustedes? No espíritus derrotados, no espíritus contristos, no espíritus abatidos, sino espíritus fuertes en esperanza, en dominio, Aleluya, amén. en convicción, Amén. en fe. De que esta es mi condición, pero su palabra me dice, y voy a la palabra, que hay esperanza para que todo el que está, vea, Amén. vivo, Amén. 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 no Aleluya. para los muertos. Pero sin embargo, no muerte física, pero ahí hay muertes espirituales. Y para esas muertes hay esperanza. Amén. Por tanto, yo leí y leo y miré esta palabra y la amé. Amén. Porque si antes me gustaba, cuando medité que el evangelio, yo no estoy aquí, este evangelio solo por vestir una falda más larga de la rodilla, o buscar algo que no muestre mis pechos, o mis nalgas, o las piernas, o unos aretes, un maquillaje. Esto va más allá. Que cambió, sí, mi forma de vestir, mi forma de hablar, mi forma de conducirme, pero genera algo en mi espíritu. Y que esto que está aquí no es una teoría más. Amén. Que esto que aquí está no es escrito más. Que esto es vida. Amén. Y que si yo la pongo, Amén. que si yo le creo a la palabra, y si yo amo esta palabra, lo que va a generar en mí es un voltaje y es algo grande. Amén. Amén. Aleluya. ¿Quién lo detendrá? ¿Quién te detendrá? Si Dios dice que da fuerzas al cansado y multiplica a las que no tienen ninguna. Justa y ve, dice cómo es el Señor. Qué bueno, sí. Todo lo que me habla esta palabra es para mi propio bien. Es por mi propia edificación. Por tanto, recibámosla con agrado. Que cuando ella le hable y algo que te estorba, póngale cuidado. Porque está tratando contigo. Amén. Y eso que te incomoda es algo que te está hablando. Así no me gustas. Así vas mal. Tienes que cambiar. Tienes que avanzar. No te limites. Esa palabra le habla